Continuamos con la segunda parte de este audiolibro, y bien ya hemos llegado a un punto de inflexión. Ya tienes la fuente, la conexión y la herramienta de activación. Pero ahora, debemos ser honestos con nosotros mismos. Si activaste el poder con fe y oración, pero la manifestación aún se retrasa, la respuesta a menudo se encuentra en la condición del canal. De nada sirve tener un río poderoso si las tuberías están rotas o bloqueadas. Ese es el enfoque de nuestro siguiente punto. Preparando el terreno. Obediencia, arrepentimiento y un corazón puro. La desobediencia, el principal bloqueo al poder. El poder de Dios es santo y opera mejor en la santidad. El obstáculo más común para la manifestación no es la falta de fe, punto 2, sino la falta de alineamiento con el carácter de Dios. La desobediencia o el pecado crean una división entre tú y la fuente. El profeta Isaías lo dejó perfectamente claro en Isaías 59, 1-2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta es una verdad que cambia el juego. El poder de Dios no se acortó, Él es capaz. Su oído no se agravó, Él quiere escuchar. La barrera es nuestra iniquidad. El pecado y la desobediencia actúan como una pared de concreto que bloquea la comunicación y, por lo tanto, la manifestación. La obediencia como sello de autoridad. La obediencia no es para ganarse el favor de Dios, es la prueba de nuestra rendición y confianza. Cuando somos obedientes a sus principios, estamos diciendo, confío en tu plan, más que en mis impulsos. Esta rendición total es la que libera la autoridad para ver su poder manifestado. El arrepentimiento, la llave que abre las puertas cerradas. Mucha gente confunde el arrepentimiento con la simple culpa. La culpa te paraliza. El arrepentimiento te transforma. La culpa se enfoca en lo que hiciste, te hace sentir mal, pero a menudo no cambia tu comportamiento. El arrepentimiento genuino se enfoca en la voluntad de Dios, reconoce el error y, crucialmente, implica un cambio radical de mente y dirección. Es girar 180 grados y correr de vuelta hacia la luz. El poder del arrepentimiento se encuentra en esta promesa de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observa el doble efecto. Perdón, se quita la culpa y la condenación. Limpieza, se quita la maldad o la suciedad del canal. Esto es lo que restaura el flujo del poder. ¿Cómo el arrepentimiento abre puertas? El arrepentimiento no solo quita lo malo, sino que posiciona tu corazón para recibir lo bueno. Restaura la intimidad. Al remover la división, Isaías 59:2, restaura tu comunión con Dios, haciéndote apto para escuchar su voz y recibir sus instrucciones. Libera la fe. Cuando sabes que estás limpio y perdonado, tu fe se dispara. Ya no pides con la duda de si eres merecedor, sino con la confianza de que has sido justificado y limpiado por su gracia. Tu conexión se vuelve firme. Aquí introducimos el concepto de corazón puro, que es esencial para experimentar la manifestación continua del poder de Dios. ¿Qué significa tener un corazón puro? La Biblia establece el estándar alto en Salmos 24:3-4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Un corazón puro no significa un corazón perfecto, sin tentaciones ni luchas. Significa un corazón sincero y no dividido. Sinceridad. Tu corazón no tiene agendas ocultas. Tu motivación para manifestar el poder de Dios es glorificarlo a Él, no tu propio ego o vanidad, no dividido. Tu afecto y lealtad están primariamente con Dios. No hay un deseo secreto de aferrarte a un pecado o a una amargura, mientras intentas al mismo tiempo manifestar el poder. Un corazón puro es aquel que se enfoca en la voluntad de Dios. Por ejemplo, la sanidad es más fácil de manifestar si tu corazón está libre de resentimiento, porque el resentimiento es un veneno que el poder de Dios no puede coexistir fácilmente. El perdón, el purificador supremo del corazón. Dentro de la pureza de corazón, hay un ingrediente que suele ser el mayor obstáculo para la manifestación: la falta de perdón. Cuando te niegas a perdonar a alguien, estás bebiendo un veneno espiritual con la esperanza de que la otra persona se enferme.
Ese veneno te ata espiritualmente y te impide recibir el vínculo de la manifestación. Jesús nos enseñó que la forma en que perdonamos es directamente proporcional a la forma en que somos perdonados. Si bloqueas la misericordia hacia otro, estás bloqueando la manifestación de la misericordia de Dios hacia ti. La acción de hoy es doble. Recibir perdón. Aceptar la limpieza total ofrecida en 1 Juan 1:9. Dar perdón. Liberar a quienes te han ofendido. Esto no significa que olvides, sino que renuncias a tu derecho a castigarlos y se lo entregas a Dios. Esta liberación abre tus propias manos para recibir el poder de Dios. Ahora, debemos hablar del aspecto externo de la preparación del terreno. La obediencia práctica. La obediencia, manteniendo el canal limpio. Si el arrepentimiento es la limpieza inicial del canal, la obediencia es el mantenimiento continuo que garantiza un flujo de poder sin interrupciones. La desobediencia obstaculiza la manifestación porque introduce nuevas barreras. Cada acto consciente de desobediencia vuelve a levantar un ladrillo en el muro de división mencionado en Isaías 59:2. Estás invitando a la interferencia en tu conexión con Dios. Debilita la fe. Es difícil orar con certeza absoluta por un milagro, cuando sabes que hay un área de tu vida que estás reteniendo intencionalmente de Dios. La obediencia fortalece tu conciencia y tu autoridad espiritual. La obediencia no es pasiva, es una decisión activa diaria de alinear tus acciones con la palabra de Dios. Áreas clave de obediencia para la manifestación. La obediencia que prepara el terreno se enfoca en las áreas donde el conflicto suele ser mayor. Lenguaje. Proverbios 18:21. Asegúrate de que tus palabras, habladas, escritas o declaradas, estén alineadas con la vida, la fe y el amor, y no con el chisme, la crítica o la queja. Tu boca debe ser un canal de vida. Finanzas. Malaquías 3:10. La obediencia en el diezmo y la generosidad es una manifestación de fe en la provisión de Dios. Si retienes, estás declarando con tus acciones que confías más en tus recursos que en su capacidad de proveerte. Relaciones. La obediencia al mandamiento de amar al prójimo y buscar la paz asegura que tu corazón, el centro del poder, se mantenga puro y libre de raíces de amargura. En resumen, la obediencia es la prueba de que valoras la relación con Dios más que cualquier placer o beneficio terrenal. Cuando la relación está intacta, el poder está disponible. Ahora, ¿cómo se ve esto en tu vida? Esto no es una acción de una sola vez, sino una disciplina espiritual que asegura que el poder de Dios sea una manifestación constante, no esporádica. Viviendo en la zona de pureza. Salmo 51:10. La manifestación constante requiere que vivamos en lo que podríamos llamar la zona de pureza. Esto significa que, si bien podemos fallar, nuestra dirección y anhelo constante es hacia la santidad. El rey David, quien cometió grandes errores y vio grandes milagros, oró: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Corazón limpio creado, arrepentimiento. Dios hace la obra inicial cuando te arrepientes. Espíritu recto renovado, obediencia. Tú haces la obra diaria de mantener la alineación. Aquí es donde se une el punto 4 con el punto 2. Fe. Tu confianza en la manifestación de Dios es directamente proporcional a tu conciencia de estar caminando en su voluntad. La importancia del crecimiento y la vigilancia. El enemigo sabe que la pureza de corazón es tu mayor arma. Por eso te atacará en las áreas que ya has conquistado. Vigilancia. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón de los medios, las relaciones o los pensamientos que podrían introducir la contaminación que anula tu conexión con el poder. Crecimiento constante. La manifestación del poder de Dios se hace más grande a medida que creces en obediencia. Lo que hoy es un milagro pequeño, mañana será una manifestación ordinaria, porque tu capacidad para recibir y canalizar el poder se ha expandido. En resumen, la preparación del terreno es la prueba de fuego de tu sinceridad. Si estás dispuesto a limpiar lo que Dios te pide, Él está más que dispuesto a manifestarse.
Hemos pasado por la fase más difícil y a menudo más evitada, la limpieza del canal a través de la obediencia, el arrepentimiento y la pureza de corazón. Si has seguido los pasos 1, 2, 3 y 4, has creado el ambiente perfecto para la manifestación. Fuente, ya conocida. Conexión, activada. Poder declarado. Canal, limpio. Ahora, la manifestación sucede. El milagro llega. La provisión se materializa. La sanidad se confirma. ¿Qué hacemos a continuación? Muchos se detienen aquí. Agradecen en privado y continúan con sus vidas. Pero si quieres que el poder de Dios sea un ciclo constante y no una experiencia única, debes cerrar el círculo de la manifestación de la manera correcta. Esto nos lleva a nuestro último y vital pilar. Transición al siguiente punto, viviendo la manifestación, mediante el testimonio, gratitud y compartiendo la bendición. La manifestación no es solo para tu beneficio. Dios te bendice para que tú te conviertas en un canal de bendición y para que su gloria se extienda. El testimonio se da reforzando la fe y derrotando al enemigo. Tu testimonio es el registro público de la fidelidad de Dios. Tiene un doble propósito. Refuerza tu fe. Cada vez que recuerdas y cuentas el milagro, siembras esa certeza más profundamente en tu propio corazón, haciéndote inmune a futuras dudas. Activa la fe en otros. Tu historia es la prueba de que el poder de Dios es real hoy. Anima a otros que están luchando a aplicar los mismos 5 puntos que tú has aprendido. La Biblia dice que vencemos por la palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis 12:11. Tu testimonio es un arma espiritual que derrota la mentira del enemigo que dice que Dios ya no hace milagros. La gratitud es el imán para la próxima bendición. Como vimos en el punto 3, la gratitud anticipada sella la oración. Pero la gratitud posterior mantiene abierto el flujo. Salmo 107:1-2 es un llamado a la acción. Alaben la misericordia de Javed y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El agradecimiento genuino demuestra que valoras el regalo. Un corazón agradecido es un corazón humilde, y la humildad es esencial para que la gracia y el poder de Dios sigan fluyendo. Recuerda siempre la lección de Isaías 59. Que el problema nunca es la capacidad de Dios. La barrera es la que nosotros mismos levantamos. Y con el perdón y el arrepentimiento, tenemos las herramientas para derribarlas. El sello final, multiplicando el poder. El verdadero propósito de la manifestación del poder de Dios es que te conviertas en un canal, no en un depósito. Da el testimonio, usa tu vida como prueba, no escondas lo que Dios ha hecho. Da con generosidad. Cuando experimentas provisión, sé generoso. Cuando recibes sanidad, usa esa salud para servir. Mantente en la gratitud. Haz de la gratitud tu primer y último pensamiento. Al hacer esto, cierras el ciclo de la manifestación. La fe lleva a la oración. La oración lleva a la manifestación. Y la manifestación lleva al testimonio que fortalece tu fe nuevamente. Hemos recorrido el camino completo de la manifestación. Desde conocer la fuente, que es Dios, pasando por la conexión, de la fe, la activación, mediante la oración, y la limpieza del canal, con obediencia. Si has aplicado estos pasos, estás destinado a ver milagros. Pero, una vez que la manifestación llega, la provisión entra, la sanidad se completa, la puerta se abre. ¿Qué hacemos? El último y fundamental pilar no es el fin del proceso, sino el inicio de un ciclo perpetuo de bendición, viviendo la manifestación, con testimonio, gratitud y compartiendo la bendición. El testimonio es la evidencia que vence al enemigo. La manifestación del poder de Dios en tu vida tiene un propósito que va más allá de tu necesidad individual. Se convierte en la prueba viva de la fidelidad de Dios para toda tu generación. ¿Por qué es importante dar testimonio? Refuerza tu fe. Cada vez que cuentas lo que Dios hizo, lo siembras más profundo en tu propio corazón. Es un ancla que te recuerda. Si lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Cumple la misión. Hechos 1:8. Se nos ordenó ser testigos. Tu historia, no un sermón, es la prueba más poderosa para el escéptico. Vence al adversario. El libro de Apocalipsis dice que vencemos por la palabra de nuestro testimonio.
Tu historia de victoria es un arma espiritual que anula la mentira de que Dios ha dejado de obrar milagros. Tu manifestación debe ser visible. Mateo 5:16 nos dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu testimonio le da a Dios la gloria, y le da a tu prójimo la esperanza. Ahora, vamos a hablar del motor interno que no solo celebra el milagro, sino que garantiza que la puerta para las próximas bendiciones permanezca abierta. La gratitud. La gratitud es el imán para la corriente de bendición. La manifestación del poder de Dios es un regalo de gracia. La respuesta adecuada a cualquier regalo es un agradecimiento sincero. La gratitud es el acto espiritual que le dice a Dios: reconozco que esto vino solo de ti, y lo valoro. ¿Cómo la gratitud mantiene abierta la corriente de bendición? Mantiene la humildad, ya que un corazón agradecido es un corazón humilde. La humildad es crucial, porque si el orgullo se apodera de ti, pensando que te ganaste la manifestación, la gracia se retira. La gratitud te ancla a la fuente. Activa más fe. Como nos recuerda el Salmo 107:1-2. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabar a Dios por lo que ha hecho es una práctica de fe que te prepara para lo que hará. Estás fortaleciendo tu músculo de fe con cada recuerdo agradecido. Anula la queja. Porque la queja es la antítesis de la gratitud. Es un veneno que cierra el canal de bendición. Al enfocarte en el agradecimiento, silencias la voz de la insatisfacción y mantienes tu atmósfera espiritual positiva y receptiva. La gratitud intencional. No esperes a sentir gratitud. Decide ser agradecido. Acción práctica. Dedica tiempo cada día para enumerar las manifestaciones, grandes o pequeñas, de su poder y su bondad en tu vida. Al verbalizar tu gratitud, estás validando el milagro y honrando al dador. Una vez que la manifestación fluye y es reconocida con gratitud, debemos asegurarnos de que no se detenga en nosotros. Ahora, hablemos de por qué la manifestación del poder de Dios nunca está destinada a ser solo para ti. Debe convertirse en un flujo, no en un depósito, convirtiéndonos en canales de bendición. Dios te bendice y te da poder no solo para tu comodidad, sino para que tú puedas ser un instrumento en sus manos para bendecir a otros. ¿Cómo podemos ser canales para que el poder de Dios fluya a través de nosotros hacia otros? Activación de dones. Cuando el poder se manifiesta en ti, se liberan tus dones espirituales. Si fuiste sanado, ahora tienes una compasión y autoridad únicas para orar por la sanidad de otros. Si recibiste provisión, tu fe para dar y para orar por las finanzas de otros se multiplica. El propósito del testimonio compartido. Mateo 5:16. La razón por la que debemos dejar que nuestra luz alumbre es para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Acción. Usa el poder manifestado para servir. Si has manifestado salud, úsala para servir a los enfermos. Si has manifestado sabiduría, úsala para aconsejar a los que tienen problemas. El principio de la generosidad. El poder que has manifestado, ya sea sanidad, provisión o paz, está destinado a ser repartido. La manifestación financiera se mantiene fluida a través de la generosidad. La manifestación de la paz se mantiene al compartir esa paz con un mundo ansioso. Cuando activas el poder para servir a otros, estás demostrando que has entendido el corazón de Dios. Estás manteniendo tu canal limpio, porque estás operando en amor. Y el amor es la ley fundamental que garantiza el flujo continuo de su poder. ¿Cómo nos aseguramos de que no nos volvamos complacientes y perdamos la sensibilidad a lo sobrenatural? La clave es mantener siempre una actitud de expectativa constante. El poder de Dios no se detuvo después de que recibiste tu último milagro. Él es el Yo Soy, que opera continuamente. El desafío es que no confundamos la paz que acompaña la manifestación con la pasividad que paraliza la fe. ¿Cómo mantenemos una actitud de expectativa constante? Fe en desarrollo. Romanos 1:17. La Biblia dice que caminamos de fe en fe. Esto significa que la manifestación que viste ayer
es simplemente el cimiento para la manifestación más grande que verás mañana. Nunca te conformes con un solo milagro. Úsalo para impulsar tu fe hacia el siguiente nivel. Identificando nuevas montañas. Tan pronto como una montaña se mueve de tu vida, Marcos 11:23, identifica la próxima área donde necesitas ver la gloria de Dios. La expectativa se alimenta de tener un objetivo claro para la fe. Viviendo la cosecha futura. Vive cada día en el agradecimiento de que Dios es fiel en el pasado, es poderoso en el presente y tiene planes gloriosos para el futuro. Jeremías 29:11. Tu esperanza y tu gozo deben reflejar la certeza de que tu próxima manifestación ya está en camino. La adoración y la expectativa. La adoración no es solo música, es un acto de fe. Cuando adoras a Dios por quien es Él, todopoderoso, sanador, proveedor, estás activando tu espíritu y declarando tu expectativa de que Él actuará. La expectativa constante es la energía que mantiene los 5 puntos de manifestación girando. Es lo que te lleva de vuelta, conocer a la fuente, con una fe renovada y una convicción total. Recapitulando el ciclo de la manifestación. El camino para manifestar el poder de Dios es un ciclo continuo que se alimenta a sí mismo. Piensa en él como una rueda de poder que debe estar girando constantemente. Giras por la fuente y la fe, cultivando la convicción en el Dios Todopoderoso. Activas el movimiento, orando y declarando con autoridad. Aseguras la eficiencia, limpiando el canal con obediencia y perdón. Cierras el ciclo, dando testimonio, siendo agradecido y esperando la próxima bendición. La manifestación es un estilo de vida de dependencia y acción, porque la gratitud es el eje central. La gratitud está intrínsecamente ligada al arrepentimiento y la fe. Gratitud y arrepentimiento. Reconoces que no merecías nada, pero recibiste todo por gracia. Esto facilita la humildad para limpiar el canal. Gratitud y fe. Agradecer por lo que has recibido te da la autoridad moral y espiritual para pedir y esperar más en el futuro. Al vivir en este ciclo, te conviertes en una persona que constantemente está viendo la mano de Dios en lo ordinario y lo extraordinario. ¡Felicidades! Has completado la guía fundamental de las 5 claves para manifestar el poder de Dios. Ahora posees el conocimiento, la autoridad y el mapa para ver milagros diariamente. Recuerda siempre esta verdad. Dios no tiene favoritos, solo tiene hijos que creen y obedecen. Tu vida está destinada a ser una demostración constante de su poder. Tu desafío de manifestación final. Mi desafío para ti es doble, y debe ser aplicado inmediatamente. Encuentra la piedra de fe. Mañana cuando te levantes, busca una situación que normalmente te causaría ansiedad o estrés. En lugar de reaccionar, aplica los pasos 1, 2 y 3 que acabamos de resumir. Ora y declara la solución, y vive el resto del día en la paz que sobrepasa el entendimiento, como si ya hubieras recibido la respuesta. Testifica. Tan pronto como veas la manifestación, sea pequeña o grande, no te quedes callado. Vuelve a este video y deja tu testimonio en los comentarios. Al honrar a Dios públicamente, inspiras a otros y aseguras que el ciclo de bendición se mantenga girando en tu vida y en la de nuestra comunidad. Es tiempo de vivir una vida sobrenatural. Si esta guía te ha equipado, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo poder que Dios quiere revelarte. Comenta manifiesto su poder si aceptas el desafío. Ahora pasaremos a plan de 30 días para activar el poder de Dios. Este plan de 30 días es el vehículo que te llevará del conocimiento a la experiencia tangible de manifestar el poder de Dios. La manifestación constante no es un evento, es una disciplina diaria que alinea tu espíritu, alma y cuerpo con la voluntad divina. Este plan está diseñado para ser progresivo, asegurando que construyes un fundamento sólido antes de pasar a ejercicios de mayor intensidad. El enfoque principal, la creación del hábito. El objetivo principal de esta rutina no es simplemente obtener un milagro rápido, sino reprogramar tu subconsciente para que el primer impulso ante cualquier circunstancia sea la fe, la oración y el agradecimiento. La repetición crea caminos neuronales y espirituales.
Al dedicar tiempo y esfuerzo constante durante 30 días, transformarás los 5 puntos clave en hábitos inquebrantables. Cada día del plan sigue una estructura de 3 fases, asegurando que trabajamos los 5 puntos de manera integral. Fase 1. La conexión y limpieza. Puntos 1, 2 y 4. Enfocada en la alineación del corazón y la mente. Fase 2. La activación. Punto 3. Enfocada en liberar el poder mediante la oración. Fase 3. El cierre y sostenimiento. Punto 5. Enfocada en el agradecimiento y la expectativa. Antes de comenzar el día 1, tómate un momento para realizar una auditoría del corazón. Pregunta al Espíritu Santo si hay algún área de falta de perdón, desobediencia consciente o resentimiento que deba ser entregada. Si identificas algo, resuélvelo antes de proceder. La limpieza del canal es el paso más crucial para garantizar la efectividad de este plan. Si el canal está obstruido, el poder se estancará, independientemente de la intensidad de tu fe. Fortalecimiento de la fuente y la fe. El objetivo de esta primera semana es cimentar la creencia en el poder ilimitado de Dios. Punto 1. Y limpiar activamente los obstáculos. Punto 4. Que sabotean la fe genuina. Punto 2. Enfócate en ser limpio antes de pedir. Consejos clave para la semana 1. Prioridad. La prioridad no es el milagro, sino el corazón limpio. Resuelve cualquier conflicto interpersonal o desobediencia antes de las fases 2 y 3. La duda. Si la duda ataca, combate con la frase de convicción que escribiste en la fase 1. Léela en voz alta 10 veces. Lectura complementaria. Enfócate en la lectura de los Salmos, que están llenos de testimonios de la fidelidad de Dios. Semana 2. Profundización. Activación de la fe y eliminación de la duda. El canal está más limpio. El objetivo ahora es llevar la fe genuina a la acción mediante la oración intencional y la declaración de fe. Se introduce la práctica de hablarle a la montaña. Consejos clave para la semana 2. Coherencia. No cambies el área de manifestación durante esta semana. Enfoca tu fe y tus declaraciones en una sola montaña, Marcos 11:23, para ganar impulso. Lenguaje. Presta extrema atención a tu lenguaje durante el día. Cada queja debe ser cancelada con una declaración de fe. Meditación. Medita en Marcos 11:24. Creed que lo recibiréis y os vendrá, al acostarte y al levantarte. El objetivo ahora es convertirte en un canal de bendición para otros. Esto multiplica tu propia fe y asegura la pureza del corazón, ya que te enfocas en el amor al prójimo. Se introduce el testimonio activo. Consejos clave para la semana 3. Corazón puro. La intercesión es la prueba de la pureza. No puedes orar por un milagro para alguien que no has perdonado. Asegúrate de que tu corazón esté limpio antes de la fase 2. Hechos 1:8. Piensa en ti mismo como un embajador. Tu meta es que la manifestación fluya a través de ti, para que otros glorifiquen a Dios. Concentración. Si ves una respuesta a tu intercesión esta semana, celébrala más que tu propia respuesta. Consejos clave para la semana 4. Integración. Ya no pienses en los 5 puntos por separado, sino como un flujo. La manifestación es el resultado natural de la obediencia, la fe y la oración. Persistencia. Si no ves la manifestación después de la primera declaración, no es un no, es un no todavía. Vuelve a declarar y agradece, manteniendo la paz. Lectura del diario. Lee todas las notas de gratitud y las declaraciones de las últimas 4 semanas. Arrepentimiento de la ingratitud. Pide perdón por cualquier momento en que te enfocaste en la queja en lugar de la bendición. Oración de adoración. Dedica el tiempo a adorar a Dios por su carácter, no por lo que hizo por ti. Adoración pura. Declaración del ciclo. Declara que el ciclo de manifestación no se detendrá, y que te mantendrás en obediencia, fe y gratitud. Testimonio. Escrito. Escribe en detalle todos los pequeños y grandes milagros que viste en el mes. Plan futuro. Elige la próxima gran montaña para atacar con tu fe en los próximos 30 días. La integridad del corazón. Resolver conflictos. Hoy,
Nunca dejes que el sol se ponga sobre tu ira. Efesios 4:26. La falta de perdón o la desobediencia no son solo problemas emocionales, son bloqueos de energía espiritual. Resuelve las ofensas y confiesa rápidamente las faltas para mantener el canal libre. Un milagro vale más que tener la razón en una discusión. Auditoría de medios. El contenido que consumes es la semilla de la duda. Si saturas tu mente con negativismo, miedo o escepticismo, anularás el trabajo de la fe genuina. Sé selectivo con tus fuentes de noticias y entretenimiento. La práctica constante de la fe. Maneja la duda. Como un ladrón. La duda no es tu voz, es una interferencia. Cuando la duda te ataque, no la debatas. Cancélala con una declaración de fe en voz alta. Duda. Te reprendo en el nombre de Jesús. La palabra dice que cita el versículo. Fe en lo pequeño, práctica diaria. Practica la manifestación en cosas insignificantes. Encontrar un objeto perdido, que el semáforo esté verde. Tener sabiduría en un correo electrónico. El éxito en lo pequeño. Prepara tu fe para lo monumental. Oración como certeza. Cambia la palabra pido por la palabra declaro en tu oración. Pide lo que te corresponde por herencia en Cristo, no lo que te mereces. El poder del lenguaje. Agenda de declaración. Escribe tus 5 declaraciones de fe más importantes en tarjetas y léelas en voz alta 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Esto satura tu subconsciente con la verdad de Dios. Vigila tu conversación casual. Las quejas y el pesimismo son declaraciones negativas que contradicen tu oración. Si no quieres que algo suceda, no lo digas. Habla vida y bendición sobre tu vida y la de los demás. El ciclo de retroalimentación positiva. Testimonio. Escrito. Mantén un diario de manifestaciones separado de tu diario de oración. Cada vez que Dios te responde, anota la fecha, la petición, el versículo clave y cómo se manifestó. Leer este diario cuando la duda te ataque es la mejor defensa. La paz es la evidencia. Cuando oras y declaras con fe, la manifestación visible puede tardar. Pero la paz de Dios, Filipenses 4:7, es la evidencia inmediata de que la respuesta ya fue enviada. Si tienes paz después de orar, deja de pedir y empieza a agradecer. La comunidad y el entorno. Aíslate del escepticismo. Para mantener una fe radical, necesitas rodearte de personas que creen en milagros. Si tu entorno es escéptico o te desanima, tu fe genuina se marchitará. Busca intencionalmente una comunidad de fe que eleve tu expectativa. Intercesión recíproca. Ora por el plan de manifestación de un amigo. Al hacerlo, tu fe por la manifestación de otro se fortalece, lo que a su vez refuerza tu fe en tu propio milagro. Enseña lo que aprendes. La mejor manera de consolidar tu conocimiento es enseñarlo. Al compartir este ciclo de manifestación con otra persona, estás anclando los 5 puntos más profundamente en tu propio espíritu. El poder del ayuno. El ayuno de la fe. Considera ayunar una comida o un día a la semana. El ayuno no fuerza la mano de Dios, sino que sensibiliza tu espíritu para escuchar su voz y reduce la interferencia de la carne. Esto intensifica la limpieza del canal y tu capacidad de recibir la manifestación. Es fundamental comprender teológicamente la fuente. Cuando hablamos de manifestar el poder de Dios, no estamos asumiendo poder creador independiente. La creación, Dios hablando el universo a la existencia, es un acto de omnipotencia absoluta que pertenece solo a Él. Génesis 1:1. La manifestación es un acto de transferencia de poder por herencia y autoridad delegada. Somos hijos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Esto significa que, al estar alineados con su voluntad, tenemos el derecho legal de liberar el poder que ya existe en el reino espiritual para que se materialice en el reino físico. Distinción. La fe es la mano que extiende el derecho legal. La oración es la orden verbal que activa la transferencia. Si no fuera así, la manifestación dependería de nuestro estado de ánimo, lo cual es inestable. Depende del poder constante de la fuente. La teología del corazón limpio.
La residencia del Espíritu. El concepto del corazón puro se basa en que, después de la redención, nuestro cuerpo y espíritu se convierten en el templo del Espíritu Santo. La manifestación del poder divino es la evidencia de esta residencia. Interferencia. Si permites la desobediencia o la amargura, falta de perdón, no es que el Espíritu Santo se vaya, sino que se contrista. Efesios 4:30. Un espíritu contristado es un espíritu cuya manifestación es sofocada por la resistencia de la carne. El arrepentimiento continuo es simplemente la práctica de darle espacio al espíritu para que su poder pueda fluir sin resistencia interna. Garantía de manifestación. El poder que manifestamos en la sanidad o la provisión es un subproducto del poder de Dios manifestándose en nosotros a través de la santidad. La manifestación exterior es el efecto visible de la pureza interior. Estrategia para la duda persistente. Si después de la semana 2, la duda sigue siendo un problema, necesitas un ataque más agresivo. Ayuno de los sentidos. Ayuna de algo que dependa de tus sentidos, noticias, redes sociales, ciertos alimentos. El objetivo es acallar la voz de la carne y del mundo para que la voz de la fe, que es el Espíritu, pueda ser escuchada. Oración de sanidad interior. La duda a menudo tiene raíces históricas. Desilusiones pasadas, promesas rotas. Pide a Dios que te muestre dónde se sembró el miedo o la incredulidad, y aplica el perdón allí. Una vez que la raíz es quitada, la fe genuina florece. Testimonio de otros. Consume intensamente testimonios de personas que manifestaron milagros similares a lo que buscas. Esto sobrecarga tu mente con la evidencia y rompe la creencia limitante de que esto no es para mí. Estrategia para la obediencia inconstante. Si tu problema es el punto 4, necesitas aumentar la vigilancia y la rendición. Rendición de áreas clave. Nombra y rinde esa área específica de desobediencia, EJs en la gestión de las finanzas, en el lenguaje, en la lujuria, a Dios cada hora del día durante una semana. La manifestación del poder vendrá después de la manifestación de la rendición. El compañero de responsabilidad. Busca un mentor o un amigo espiritual de confianza a quien le puedas confesar tus luchas. La responsabilidad externa es un potente catalizador para la obediencia. La luz del escrutinio rompe el poder de la oscuridad y del secreto. Estrategia para el retraso en la manifestación. Si has orado y declarado con fe, y has limpiado el canal, pero la manifestación se retrasa, que no es lo mismo que un no. Aumenta la gratitud. Cuando el milagro se retrasa, aumenta tu gratitud por el proceso. Esto es la fe en su máxima expresión. Agradece por la paz, la provisión parcial, la sanidad parcial. La gratitud en la espera acelera el proceso. Punto 5. Cambia de tácticas. Si has estado orando solo en privado, busca un grupo de oración para interceder por ti. A veces, el milagro requiere la fe colectiva. La declaración de fe es más poderosa cuando se basa en una promesa bíblica. Aquí tienes una lista de versículos para apoyar tus declaraciones diarias. Jeremías 32:27. Declaro que Dios es el Dios de toda carne, y para Él no hay absolutamente nada difícil en mi vida o en mi situación. Isaías 53:5. Declaro que por las llagas de Jesús he sido sanado. La enfermedad no tiene derecho legal sobre mi cuerpo. Filipenses 4:19. Declaro que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No habrá escasez. Marcos 11:24. Declaro que he orado con fe. Creo que lo he recibido, y por lo tanto, me vendrá. Romanos 8:37. Declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. La derrota no es mi porción. Santiago 1:5. Declaro que tengo necesidad de sabiduría y pido a Dios, quien me la da abundantemente sin reproche. Filipenses 4:7. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón y mis pensamientos. No tengo afán. Rutina de activación del versículo. Enfoca. Elige el versículo relacionado con tu necesidad del día. Medita. Lee el versículo 10 veces, meditando en su verdad. Declara.
Transforma el versículo en una declaración personal en tiempo presente, en voz alta y con autoridad. Agradece. Agradece por la manifestación garantizada por la palabra. Las creencias limitantes no son más que dudas profundamente arraigadas, que se fortalecieron por experiencias pasadas. Manifestar el poder de Dios requiere que reescribas esos guiones internos. Declaro que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mi pasado no define mi futuro. 2 Corintios 5:17. Declaro que el Espíritu de Dios que reside en mí me capacita con todo don. La suficiencia es de Dios. 2 Corintios 9:8. Declaro que no dependo de mi propia justicia, sino de la justicia de Cristo. Soy digno por su gracia. Filipenses 3:9. Declaro que los planes de Dios se cumplen en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, y su promesa es eterna. Eclesiastés 3:1. Práctica de la reescritura diaria. Identificación. Identifica la mentira que te susurra tu mente sobre tu capacidad o sobre el carácter de Dios. Sustitución. Inmediatamente sustitúyela por una declaración bíblica que la anule. Repetición. Repite la declaración en voz alta 5 a 10 veces, hasta que sientas que la verdad del Espíritu ha silenciado la mentira de la mente. Esta batalla mental, respaldada por la limpieza del corazón, es la que desbloquea los milagros. Si tu mente puede creerlo, tu espíritu puede manifestarlo. Manifestación eterna. La promesa de la persistencia. El cierre del ciclo. Has recibido una guía completa de 30 días para integrar los 5 fundamentos de la manifestación. La clave final es la persistencia. El enemigo, la duda, el miedo, la desobediencia, no desistirá después del día 30. Tu compromiso es hacer de esta rutina no un evento de un mes, sino un estilo de vida permanente. El manifiesto de la manifestación diaria. Yo sé, punto 1, que Dios es la fuente ilimitada. Yo creo, punto 2, que su poder está disponible para mí ahora. Yo declaro, punto 3, lo que su palabra dice, y lo hago con autoridad. Yo me rindo, punto 4, a su obediencia y perdón, para mantener el canal limpio. Yo celebro, punto 5, cada manifestación por pequeña que sea, y busco la próxima montaña para mover. El desafío final es: no dejes que la familiaridad con esta rutina te robe la pasión. Aborda cada día como si fuera el día 1, con el mismo fervor y la misma expectativa. El poder de Dios está listo para manifestarse a través de ti. Ahora mismo. El rol del testimonio en el ciclo de la manifestación. Hemos aprendido que el testimonio es la fase final y vital del ciclo de manifestación. No es solo una anécdota, sino el registro histórico de la capacidad de Dios operando a través de la fe humana. La Biblia, en esencia, es el más grande diario de manifestaciones jamás escrito. Estudiar estos testimonios nos ayuda a desmantelar la creencia limitante de que eso solo sucedía antes. Si Dios lo hizo por ellos, lo hará por ti. Porque la fuente no ha cambiado. Caso de estudio 1. Abraham, la fe que se enfrenta a lo imposible. El testimonio de Abraham es el cimiento de la fe inquebrantable. Su desafío no fue una enfermedad, sino la ley natural más básica, la biología y el tiempo. El desafío: Abraham era casi de 100 años, y Sara, su esposa, era estéril, y ya había pasado la edad de concebir. La promesa de una descendencia numerosa era humanamente imposible. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Abraham. Punto 1. Abraham entendió la omnipotencia de Dios. Romanos 4:21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su fe estaba anclada en la capacidad de la fuente, no en su cuerpo. Punto 2. Su fe fue genuina. Él creyó la promesa de Dios aun cuando parecía absurda. Su convicción, la certeza de lo que no se ve, Hebreos 11:1, hizo que él y Sara se consideraran padres de naciones antes de ver al niño. El legado de la fe imposible. El testimonio de Abraham establece que la fe manifestadora, punto 2, comienza donde termina la razón humana. Su manifestación no fue un pequeño ajuste, sino una reversión total de la ley biológica para cumplir la voluntad de Dios.
Su vida se convierte en la plantilla para cualquiera que necesite ver la manifestación en una situación que desafía toda lógica y tiempo. Testimonio bíblico. 2. Isaac. La manifestación en la escasez. El testimonio de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham, ilustra cómo la fe heredada y la obediencia al lugar. Punto 4. Son cruciales para la manifestación en tiempos de sequía. Isaac no tuvo que enfrentar la esterilidad, pero enfrentó la escasez económica, un desafío muy relevante para la manifestación de la provisión. El desafío. Hubo hambre en la tierra, la agricultura era inviable, y la tendencia natural era huir. Génesis 26:1-6. La manifestación de la provisión estaba bajo presión climática y económica. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Isaac. Punto 4. El terreno. La obediencia fue la clave de su manifestación. Dios le ordenó: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En el momento de la escasez, Isaac obedeció la orden de permanecer en el lugar geográfico que Dios le señaló. Su obediencia mantuvo el canal limpio y abierto para la bendición. Punto 3. La activación. Isaac, en medio de la sequía, sembró. Génesis 26:12. Sembrar en tiempo de hambre es un acto radical de declaración de fe. Punto 3. Él no solo oró por una cosecha, su acción de sembrar fue la declaración audaz de que la palabra de Dios, de bendecirlo, era más poderosa que la sequía. La manifestación multiplicada. El testimonio de Isaac es poderoso porque demuestra que la manifestación de la provisión no depende de las condiciones del mercado o del clima, sino de la obediencia al mandato de Dios. Génesis 26:12 registra: y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Yahvet. Esta multiplicación sobrenatural fue la manifestación directa de su fe y obediencia incondicional. El conflicto entre la carne y la promesa. El testimonio de Jacob nos lleva a la intersección crítica entre el arrepentimiento y la activación del poder. Jacob tenía una historia de engaño y manipulación, lo opuesto a un corazón puro. Su mayor manifestación vino cuando se enfrentó a un miedo paralizante y a la necesidad de una limpieza interna. El desafío, lo natural y lo espiritual. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado años antes y que venía con 400 hombres. Jacob estaba paralizado por el miedo. Génesis 32:6-7. La manifestación que necesitaba no era riqueza, sino paz y reconciliación. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Jacob. Punto 4. El terreno. Jacob primero hizo un esfuerzo humano, pero su verdadero avance vino en el vado de Jaboc, donde luchó con el ángel. Esta lucha no fue solo un ejercicio físico, fue un momento de arrepentimiento genuino. Jacob no soltó al ángel hasta que recibió la bendición, lo que representaba un quiebre con su pasado tramposo y una rendición total a Dios. La manifestación de un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios y prevalece, y un nuevo carácter, vino a través de la limpieza de su pasado. Punto 3. La activación. Su oración, lucha fue una activación persistente. Él no se conformó. Su declaración fue: no te dejaré, si no me bendices. Génesis 32:26. Esta es la intensidad de la oración intencional. Punto 3. Que se niega a aceptar el statu quo hasta ver la manifestación del poder de Dios. La manifestación de la paz y el carácter. El testimonio de Jacob enseña que a veces, el mayor milagro no es material, sino la transformación del carácter y la manifestación de la paz. La manifestación de su cambio de corazón eliminó la ira de Esaú, y los hermanos se reconciliaron. Esto demuestra que la pureza del corazón es la precondición para la manifestación externa de la bendición de Dios. Moisés, la manifestación de la autoridad delegada. El poder de la fuente en manos humanas. El testimonio de Moisés es un caso de estudio monumental sobre cómo una persona, plenamente consciente de la fuente del poder, puede manifestar una autoridad delegada capaz de desmantelar el imperio más grande de su época. Moisés nos enseña que la fe se traduce en acción audaz y obediencia específica. El desafío, enfrentar al faraón, el hombre más poderoso del mundo, y a la armada de Egipto,
siendo Moisés un hombre con dificultades en el habla y un pasado de exilio. Éxodo 3:14. La manifestación necesaria era la liberación de 1.000.000 de personas. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Moisés. Punto 1. La fuente. La experiencia de Moisés con el yo soy, en la zarza ardiente, Éxodo 3:14, consolidó su convicción en la omnipotencia de Dios. Su fe no estaba en su oratoria o en su ejército, sino en que el poder de la fuente era transferible a su vara. Punto 3. La activación. La manifestación de las plagas y la división del Mar Rojo fueron actos directos de declaración y obediencia intencional. Dios daba una orden muy específica: extiende tu mano sobre las aguas. Moisés no dudó. Punto 2. Y ejecutó la acción. La vara no tenía poder intrínseco. Se convirtió en el punto focal para la activación de la palabra de Dios. La manifestación de la liberación y la autoridad. El testimonio de Moisés prueba que la manifestación del poder de Dios opera sobre las estructuras de poder humanas. Su manifestación se basó en una fe absoluta en que el poder de Dios le respaldaba a pesar de su insignificancia personal. El evento del Mar Rojo es un testimonio imperecedero de cómo la fe y la obediencia específica, punto 4, pueden revertir las leyes de la física y anular la fuerza militar. Elías, la manifestación del poder sobrenatural a través de la oración. El poder del profeta y la oración intencional. El testimonio de Elías, narrado principalmente en 1 y 2 Reyes, es el ejemplo bíblico por excelencia de la oración intencional y persistente, que desencadena la manifestación del poder elemental de Dios. Elías no solo creía, él operaba bajo la autoridad del cielo. El desafío, lo natural y espiritual. Elías se enfrentó al reto de demostrar que el Señor era el Dios verdadero contra los 450 profetas de Baal. La manifestación que se necesitaba era dramática. Fuego cayendo del cielo. 1 Reyes 18. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Elías. La activación. Elías no oró mucho. Su oración fue breve, concisa y poderosa. Primero, reconstruyó el altar, un acto de obediencia y restauración. Punto 4. Y luego declaró, punto 3, con autoridad la petición específica. Respóndeme, oh Yahvet, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvet, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Su oración fue una declaración de propósito alineado con la voluntad de Dios. Punto 5. El testimonio. La manifestación del fuego que consumió el sacrificio y las piedras tuvo un objetivo claro: generar testimonio y arrepentimiento en el pueblo. El resultado fue que, cayendo sobre sus rostros, dijeron: Jehová es el Dios, Yahvet es el Dios. 1 Reyes 18:39. Elías usó la manifestación para la gloria de Dios, cerrando el ciclo. La manifestación de la lluvia y la oración persistente. Posteriormente, Elías demostró el poder de la oración por la manifestación sostenida. Después de que terminó la sequía, él oró 7 veces hasta que vio la señal. 1 Reyes 18:43. Esto enseña que la fe genuina, punto 2, a menudo requiere persistencia intencional, punto 3, para que la manifestación se complete. La viuda de Sarepta, la manifestación de la provisión ilimitada. La fe que opera a través de la obediencia sacrificial. El testimonio de la viuda de Sarepta es un poderoso ejemplo de la manifestación de la provisión sobrenatural. Ella ilustra cómo la fe se expresa a través de la obediencia sacrificial en el momento de la mayor escasez. El desafío. La viuda estaba al borde de la inanición, con solo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir. 1 Reyes 17:12. La necesidad de manifestación era inmediata y absoluta. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de la viuda. El terreno y obediencia. El profeta Elías le pidió que hiciera primero un panecillo para él. Esta orden desafió la lógica humana y su instinto de supervivencia. El acto de dar su última porción fue un acto radical de obediencia, declarando que la palabra de Dios, dada por el profeta, era más confiable que la evidencia física. Conexión. Su acción de obediencia fue la fe genuina manifestándose. La fe no fue solo creer la promesa, fue actuar sobre ella. Si no hubiera cocinado ese primer pan para Elías,
el milagro no se habría activado. La manifestación de la provisión multiplicada. La manifestación fue el poder de Dios que hizo que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Primero Reyes 17:16. Esto enseña que cuando limpiamos el canal con la obediencia, el poder de la fuente se manifiesta a través de la multiplicación sobrenatural. Job, la manifestación de la restauración total de la fe que no se basa en la circunstancia. El testimonio de Job es un estudio profundo sobre la fe genuina, bajo la prueba más intensa. Su manifestación final no fue un milagro momentáneo, sino una restauración total que se basó en una fe inquebrantable en el carácter de Dios, independientemente de lo que sentía o veía. El desafío. Job lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud y el apoyo de su esposa y amigos. El testimonio que necesitaba manifestar era la fidelidad inmutable de Dios, a pesar del sufrimiento. Job 1:2. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Job. Conexión. La fe de Job era pura porque estaba anclada en el carácter de la fuente, no en las bendiciones. Su famosa declaración: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Es la máxima expresión de la fe genuina. No dependía de recibir la manifestación para creer. Creía porque Dios era digno de fe. El terreno. La limpieza final del canal de Job vino cuando él perdonó a sus amigos que lo habían criticado y oró por ellos. Job 42:10. Esta purificación del corazón eliminó cualquier traza de amargura o autojustificación, abriendo la puerta a su propia manifestación. La manifestación de la restauración total. Job manifestó una doble bendición. Job 42:10, después de haber limpiado su corazón y mantenido su fe pura. Su testimonio enseña que el poder de Dios se manifiesta no solo para prevenir el dolor, sino para redimirlo y restaurarlo con creces. El centurión romano, la fe que respeta la autoridad. La manifestación a través del entendimiento de la autoridad. El testimonio del centurión romano, narrado en Mateo 8, es uno de los más impresionantes para entender la fe genuina y la declaración de fe. Él no era judío, pero su comprensión de la autoridad de la fuente fue un catalizador para la manifestación inmediata. El desafío: su siervo estaba paralítico y sufriendo tormentos. Mateo 8:6. La manifestación que necesitaba era una sanidad a distancia, sin la presencia física de Jesús. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio del centurión. Conexión. El centurión demostró la fe más grande que Jesús había visto en Israel. Él no creía que Jesús tuviera que ir a su casa para sanar. Él entendió que Jesús operaba por autoridad delegada y que su palabra era suficiente. La activación. Su declaración fue la más poderosa. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Mateo 8:8. Esta es la oración intencional y declaración en su máxima expresión. Él estaba diciendo: no necesito el cuerpo, necesito la palabra de la fuente. La manifestación de la sanidad instantánea. La manifestación fue inmediata y total, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Este testimonio enseña que la fe genuina es una fe que descansa totalmente en la autoridad de la palabra. La manifestación se activa cuando dejamos de poner límites a la fuente y simplemente creemos en la eficacia de su voz. Lázaro, la manifestación sobre la muerte y el tiempo. La manifestación para la gloria de Dios. El testimonio de Lázaro, narrado en Juan 11, es la máxima prueba de que la fuente es más grande que cualquier ley física, incluso la muerte. Es un poderoso ejemplo de la manifestación que se realiza con un propósito claro de glorificar a Dios. El desafío. Lázaro estaba muerto y sepultado hacía 4 días. El cuerpo se estaba descomponiendo, y la situación era irreversible. Juan 11:39. El desafío era una resurrección, la manifestación más radical. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Lázaro. La fuente. Jesús permitió el retraso para que la fe se enfocara no en la sanidad, sino en la resurrección. Él declaró: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Recordándoles que el poder para manifestar reside en él. La activación y el testimonio.
La oración de Jesús antes de la manifestación no fue para pedir, sino para agradecer y declarar: Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro, ven fuera. El agradecimiento demostró que la manifestación estaba sellada antes de la orden. La resurrección fue el testimonio definitivo para que todos creyeran en la fuente. La manifestación de la autoridad sobre el tiempo. Este testimonio enseña que incluso cuando parece demasiado tarde, la manifestación de la fuente opera fuera de la limitación del tiempo. La fe se activa en la creencia de que Dios, a través de su palabra, puede revertir lo irreversible. Jesús, el testimonio máximo de fe y obediencia. El testimonio que fundamenta todos los milagros. El testimonio final y más grande no es un milagro aislado, sino la vida de Jesús en sí misma. Su resurrección es la máxima manifestación del poder de Dios y el fundamento de nuestra propia fe y autoridad. El desafío, la muerte física y espiritual, el pecado del mundo y el poder de la tumba. La manifestación era la resurrección, que garantizaba la redención para toda la humanidad. Aplicación de los 5 puntos en el testimonio de Jesús. El terreno y obediencia. La vida de Jesús fue la única vida de obediencia y corazón puro perfecta. Su manifestación, la resurrección, fue el premio por su obediencia incondicional hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Él mantuvo el canal de comunicación perfectamente limpio. Fe y declaración. Jesús vivió constantemente en fe genuina, haciendo las obras que veía hacer al Padre. Sus milagros y resurrecciones fueron activados por su declaración de autoridad, respaldada por su relación perfecta con la fuente. Tu participación en el testimonio final, la resurrección de Jesús, es el testimonio que nos da la autoridad y el derecho legal para manifestar el poder de Dios. Nuestra fe se basa en que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora reside en nosotros. Romanos 8:11. Conclusión. Cada testimonio bíblico demuestra que las 5 claves que estudiaste no son teoría. Son el patrón inmutable que Dios usa para manifestar su poder a través de personas comunes. Tu vida, al aplicar estos principios, está destinada a ser el próximo gran testimonio de la fe.